Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Es miércoles. Acabo de regresar de entrenar con mi unidad militar. Me llamaron 4 días seguidos. Estuvimos realizando y ensayando tareas que haríamos cuando estalle la guerra y un poco antes de T-7 días. Y te mostraré aquí en mi Instagram, puedes ver algunas fotos de eso. Si quieres ver cuando vaya a Ucrania o haga mi entrenamiento militar, revisa el enlace de mi Instagram en la descripción. Ese es el equipo estándar de infantería estonio que todos reciben. Tenemos un rifle automático Roach de Estados Unidos, 4 cargadores y el resto del equipo era completamente nuevo. Cuando hice mi servicio militar en la segunda brigada de infantería, nos dieron equipo muy viejo, ahora tenemos uno nuevo. Estoy muy contento, la pasamos bien. Hice amistad con muchos tipos que nunca había conocido antes, ya que me mudé y me conecté. Hicimos un buen trabajo en equipo, practicamos nuestro trabajo en equipo, y también le di mi libro a algunos chicos para que lo leyeran. Todas las fotos fueron tomadas por este buen cabo que está aquí. Ahora, antes de que se vuelvan locos diciendo, oh, ¿por qué muestras las caras? ¿Por qué no sigues la seguridad operativa? Esto no es un secreto. Estas personas publican estas fotos ellos mismos. Ya hablamos de esto. Está bien, así que sí, vayan a mi Instagram y síganme si quieren ver esto en el futuro. Muy bien, vamos a entrar en los temas. 21 de octubre. Así que ayer Ucrania usó Storm Shadows en territorio ruso. Atacaron una planta química en Bryansk. Y quiero leerte 2 párrafos de la British Broadcasting Corporation porque lo resumen muy bien. El ejército ucraniano afirmó que era esencial atacar instalaciones rusas clave en la guerra de Moscú contra Ucrania. Cito: la planta química de Bryansk es clave en el complejo militar industrial del estado agresor. Entonces, esta planta química en específico es responsable de fabricar piezas para las tripulaciones rusas y misiles balísticos. Produce pólvora, explosivos y combustible para cohetes, así como otros componentes utilizados en municiones y misiles. Sí, fue un gran ataque. Quiero mostrarte la ubicación. También, mira Bryansk, al norte de Ucrania. Es un oblast ruso y esta es la ciudad de Bryansk. Un poco al noroeste de la ciudad está la planta química que Ucrania utilizó junto con los británicos y franceses, Storm Shadows. Los Storm Shadows siguen siendo un arma muy letal y efectiva si se usan, porque hay muy pocos de ellos, pero usualmente destruyen todo lo que golpean. No solo atacaron esta planta química, también algo que no habíamos visto en un año. Mira en 2023 y 2024, Ucrania atacó los almacenes de municiones rusos, los arsenales Grau todo el tiempo, y destruyeron prácticamente la mayoría de ellos en un radio de 500 kilómetros desde la frontera ucraniana. La razón por la que ya no vemos estas grabaciones es porque los rusos aprendieron y ya no almacenan municiones en pilas masivas de 10.000 toneladas como solían hacerlo. Pero a veces las cosas salen mal y se filtra algo de información. Así que, junto con la planta química, ayer los ucranianos también atacaron el 67 o Arsenal Grau en Karachev, Oblast de Bryansk, que ya había sido atacado hace un año. En 2024 también fue atacado. Esta munición normalmente se almacena, puedes verlo, ¿verdad? Así es como se ve un almacenamiento típico de municiones. Tienen terraplenes entre ellos, no están apilados uno encima del otro. Quiero decir, los rusos no son tan tontos. Sí tienen terraplenes entre ellos, algunos están excavados, pero aún así están lo suficientemente cerca. Si los golpeas con 10 a 20 drones, si prendes fuego a 10 o 20 pilas diferentes de municiones, las explosiones secundarias hacen estallar la munición, quemando munición lejos del epicentro y prenden fuego a otros almacenes. Así que todavía es posible hacer una explosión masiva con explosiones secundarias. Así que esto es lo que pasó aquí en la Oblast de Bryansk. Ahora viajemos a Dagestán porque hubo un ataque masivo de drones ucranianos contra la planta de refinación de petróleo Dark Neft Product. Y la razón por la que quiero mostrártelo es porque tenemos uno de estos videos que nos muestra exactamente qué es lo que los drones ucranianos atacan. No atacan cualquier área al azar en una refinería de petróleo. Siempre atacan la misma torre, el mismo detalle, la torre de refinación, que es el corazón de cualquier refinería. Sin ella, el proceso de refinación simplemente no sucede.
Y esto es lo que convierte el petróleo crudo en productos refinados de petróleo. Puedes ver el dron ucraniano. Mira, impactó con una precisión increíble. Esta torre normalmente tiene como 3 o 4, quizás 5 metros de diámetro. Es bastante alta, pero darle a algo así con un retraso en tu control y en el enlace de mando no es fácil. Especialmente cuando los rusos intentan interferir o engañar estos drones, y sí lo intentan hacer. Acertar con tanta precisión es un gran logro para los drones ucranianos de largo alcance. Este impacto fue justo donde debía, así suelen hacerlo. Además, estos drones obligaron al aeropuerto de Magachkala. Todos los aviones, todos los vuelos cancelados por ciertas horas. Esto volvió a golpear, quitando un cierto porcentaje de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia, empujándolos aún más a su crisis de deuda. Veremos eso al final de este segmento sobre la economía rusa. Actualmente tienen una enorme crisis de deuda que se avecina en el país. ¿Es otro síntoma de que la economía rusa va en picada? Vamos a Surgut, que es la capital petrolera de Rusia. Se forman enormes filas en las gasolineras mientras los conductores esperan horas antes de que abran para comprar gasolina diluida y barata. Ahora, algunos autos podrían soportar esa gasolina diluida. Los autos soviéticos antiguos tal vez puedan manejarlo. Pero los autos más nuevos, definitivamente los autos más nuevos fabricados en China y Rusia, sus motores sí lo harán. Simplemente, no sé cómo se dice en inglés cuando solo se detienen. Perdóname la falta de palabras en inglés, pero vas a destruir tu motor y no volverá a arrancar. Debes reemplazar todo el bloque del motor después de esto. Sí, se nota una gran línea. En esta misma zona los rusos producen mucho petróleo y gas, y refinan petróleo y fabrican productos de gas. Y aún así tienen filas enormes aquí. Esto es solo para mostrarte que las sanciones ucranianas en forma de drones de largo alcance están funcionando. Rusia es un país enorme y su infraestructura petrolera fue construida por Occidente en los últimos 20 años, así que toma mucho tiempo y muchos golpes, cientos de ataques a su capacidad de refinación de petróleo, pero sí muestra señales de estar quebrándose. Ahora, algo fuera de lo común, porque por primera vez dos refinerías de petróleo en la Unión Europea, propiedad de Rusia, se incendian. Sé que es raro, la frase es rara. Dos refinerías de petróleo, propiedad de Rusia y que refinan crudo del oleoducto Druzhba, explotaron en la Unión Europea. Ucrania se ha enfocado en atacar estaciones de bombeo del oleoducto Druzhba en oblasts rusos. Así que el oleoducto Druzhba ya no podría bombear físicamente ningún crudo hacia la Unión Europea, específicamente a Eslovaquia y Hungría. Pero también hay refinerías de petróleo que toman este crudo del oleoducto Druzhba y lo refinan, y ya no son propiedad de empresas rusas, pero aún están controladas por algunas compañías rusas. Número 1. La refinería Petro-Telucoil en Rumania, propiedad de Rusia. Y número 2, la refinería MOL Danubio en el régimen títere del Kremlin, Hungría. Ambas se incendiaron, puedes verlo en el video. Es extraño porque vi este video y escuché a curva. Siempre es una palabra maravillosa de escuchar. Sí, no tenemos información, pero supongo que es trabajo ucraniano. ¿Realmente quieren asegurarse de que la Unión Europea se libere de su adicción al petróleo ruso? En 2025, la Unión Europea aún ha invertido más de 10.000 millones de euros en el presupuesto ruso comprando gas y petróleo. Así que sí, los ucranianos están, espero que sean los ucranianos quienes estén enfocándose en estas capacidades de refinación propiedad de empresas petroleras rusas en territorio de la Unión Europea. Es una situación muy extraña, lo sé. Veamos el panorama macro, un verdadero problema de déficit ruso. Y sí tienen un déficit gubernamental enorme, especialmente sus oblasts específicos están operando con déficits del 30, 40, algunos hasta del 50% este año, lo cual, si sabes algo sobre cómo funcionan los gobiernos, es absolutamente enorme. Leeré la situación de algunos oblasts rusos para que tengas una idea general de Rusia.
La región de Arjánguelsk, con cerca de 1 millón de habitantes, tenía 50 millones de rublos, $620.000 en reserva. Solo el 0.03% de su 156.000 millones de rublos, por debajo del 1% reservas de Kalmukia. Los 40 millones de rublos representaban el 0.1% de su presupuesto anual. Así que este es el dinero para gastar que les queda en comparación con su presupuesto anual. En Volgogrado, las reservas bajaron a 100 millones de rublos, solo el 0.04% de su presupuesto anual de 196.000 millones. Eso es según septiembre, así que hace un mes habían caído a la línea cero. No quedaba nada. Durante los últimos 4 meses de este año, la región de Belgorod solo tenía 200 millones de rublos, o el 0.1% restantes de su presupuesto de 184.000 millones de rublos. Básicamente, estos robustos rusos específicos están en bancarrota. Si no reciben una inyección masiva de dinero de Moscú, del gobierno central, simplemente incumplirán con todo lo que hagan. Quiero decir, tienen que pagar por la limpieza de la nieve, por el funcionamiento de las luces de la calle, todo lo que los gobiernos locales hacen en tu país y también en Rusia. Todo eso requiere dinero. Si no hay fondos, trabajadores de infraestructura, hospitales, calefacción, electricidad, choferes y demás empleados del gobierno de la ciudad no recibirán pago, lo que sería un desastre. Se quedan sin dinero. En septiembre, las reservas de Murmansk bajaron a menos de 1.000 millones de rublos, equivalente al 0.7% de su presupuesto anual, suficiente para aproximadamente 2 días de gastos. Hay una lista de oblasts rusos que tienen dinero suficiente para gastar entre un día y una semana antes de quedarse completamente sin fondos. Eso fue en septiembre, ahora es octubre. Un total de 67 regiones terminaron la primera mitad del año en números rojos. Eso significa que el gobierno tendrá que pagar la segunda mitad. Y no lo hacen, realmente no lo hacen. Simplemente va a ser una ola de impagos, de salarios incumplidos. Imagínate que eres parte del gobierno local, trabajas para la administración de la ciudad, simplemente no te pagan. Eso es, no recibes tu salario mensual, así de simple. No hay nada, no pueden pagarte. Así que sí, estoy pintando una cierta imagen. La economía rusa está arruinada. Eso es lo que muestro. Esa es la realidad. Pero si vamos a la línea del frente, en el segmento de la línea del frente al final de este video, es todo lo contrario. Es cierto, Pokrovsk, Gopiansk, les está yendo muy mal a los ucranianos. Los rusos han penetrado hasta el centro de ambas ciudades. Lo veremos, pero aún no hemos llegado ahí. Solo para que sepas que esta situación es tan contrastante. La economía rusa está recibiendo golpes enormes, y en la línea del frente, Ucrania también está recibiendo golpes enormes. Bien, continuemos con el impago, el incumplimiento de pago de todo el país ruso. El país ruso se está acercando al incumplimiento de pago. En septiembre, el 163% de los gastos del presupuesto federal se destinaron al servicio de la deuda interna en forma de bonos. Mira, esta línea blanca aquí es septiembre de 2025 cantidad de gasto 15. Se destinaron al servicio de los bonos. Están entregando cada vez más. ¿Cómo lo hacen los rusos? Quiero decir, tienes una pregunta. Si no tienen el dinero para pagar los salarios desde septiembre de 2025, ¿qué hacen? Bueno, el gobierno central emite bonos y más bonos. Básicamente, piden prestado a su propia gente y obligan a las empresas a comprar estos bonos, así que obligan a las empresas a prestarle al gobierno. Así, el interés de los bonos y el servicio de la deuda suben. Gasto del presupuesto federal de la Federación Rusa en el servicio de la deuda pública que se le debe a su propia gente. Puedes ver que sube muy rápido. Eso es lo que hace cualquier país. Alemania, la Primera Guerra Mundial lo hizo, Alemania, la Segunda Guerra Mundial lo hizo. Cada país en guerra o que nos necesitaba hizo lo mismo en ambas guerras mundiales. Todos lo hacen. Si ganas la guerra, vas a pagarle a tu gente. Si pierdes la guerra, el país sufrirá un colapso económico masivo. Normalmente, la forma en que el Kremlin gana dinero es con el petróleo y el gas, y el costo ruso de sacar un barril de petróleo del suelo, ponerlo en el barco y exportarlo o enviarlo por el oleoducto. El precio medio general, que por supuesto varía, es de aproximadamente $15 estadounidenses por barril
Algunos dicen que es 45, no, es 15, los rusos pagan 15 para sacar un barril. En este momento, el precio del Ural ha caído a $47 por barril. Antes era 80, 70, 60, 50 y ahora es 47. El Brent está más alto, unos $15 más. El Ural se vende con descuento. Así que los rusos todavía obtienen cerca de un 200% de excedente en el precio, pero hicieron su presupuesto con unos 70 por barril, que es lo que... Corrígeme si me equivoco aquí. 450% de ingresos extra, así que podrías pensar, oh, todavía están obteniendo 200 dinero extra de lo que producen. Bueno, sus presupuestos ya habían considerado muchísimo más. Así que tienen un déficit enorme, enorme. Es difícil describir cuánto dinero les falta en este momento, y los precios del petróleo están bajando en el mundo ahora mismo, en general Brent y Ural. Además de eso, Rusia pierde su estatus como el mayor proveedor de gas del mundo. Actualmente mantiene ese estatus. Rusia exporta cerca de 151 mil millones de metros cúbicos de gas. En Estados Unidos 129, pero eso está a punto de cambiar. Rusia ha seguido siendo el mayor actor en el mercado global de gas durante décadas. Incluso en 2024, alrededor de 151 mil millones de metros cúbicos. En 2025, se prevé que los suministros de gas ruso por gasoducto se mantengan similares al año pasado. Las exportaciones de gas natural licuado caerán 2% al mismo tiempo, según el pronóstico del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ahora es cuando Estados Unidos le da una patada en el trasero a Rusia. Las exportaciones totales del país crecerán a 155 mil millones de metros cúbicos por año, lo que permitirá a Estados Unidos superar a Rusia y tomar el primer lugar en el mundo en volúmenes de suministro de gas. Número 1. Estados Unidos le quita clientes a Rusia. Número 2. Cuando Estados Unidos aumente su producción, bajará el precio del gas. El gas estadounidense es más caro que el ruso, pero aún así impacta a Rusia cuando cualquier país incrementa su producción de gas. Y finalmente, estoy de acuerdo con esto. Europa necesita eliminar todas las importaciones de gas y gas natural licuado a través de los Países Bajos y otros puertos de la Unión Europea de gas natural licuado ruso. Todavía importamos gas y gas natural licuado ruso, lo cual es vergonzoso. Ahora voy a la carnicería y me compro un café al mes. Miembros, ustedes son los héroes del canal. Y no lo he hecho durante aproximadamente una semana porque no hemos tenido tantos miembros nuevos. Pero ahora que tengo 4 para ustedes, les voy a hacer sangrar los oídos. Roberto Tomás Rangidios, hola Hon Bjorkum. Cada vez que te vas y regresas, bienvenido de nuevo. Guran estaba en la manada. Me alegra que tu idioma tenga ya sabes, con los puntos yo no sé, Turquía. Los estonios húngaros tienen esto. ¿De dónde eres? ¿Gurán? ¿Baspak? Me alegra ver letras familiares. También te leeré un buen comentario de un video anterior. En el video anterior estaba hablando sobre la infantería naval rusa, su historia y cómo han sido diezmados en Ucrania. Y Piterok dijo esto. La infantería naval rusa siempre ha sido carne de cañón. En la Segunda Guerra Mundial, miles de marineros desempleados, aquellos sin barcos, fueron reclutados y formados. Se formaron batallones navales improvisados que eran totalmente prescindibles, mientras que los batallones de infantería naval propiamente dichos se mantenían en reserva y se usaban solo en unas pocas batallas clave. Como dijiste, sí tienen buenos agentes de prensa, ¿verdad? Como cualquier unidad de élite rusa, los Sitnik o la infantería naval tienen una prensa maravillosa, videos increíbles de estos tipos rompiendo ladrillos con la cabeza, haciendo saltos mortales y simulando peleas nocturnas con cuchillos. Pero su historial de asaltos, me refiero a batallas, en el pasado no ha sido tan bueno, y ahora Ucrania lo ha demostrado. Estos tipos solo son usados como infantería regular que avanza como cualquier otra infantería bajo fuego, sin hacer lo que fueron entrenados e ideados para hacer. Ahora, amigos míos, vamos a la sección del frente y tengo muchos videos para ustedes hoy. Vamos a analizarlos y verlos aquí. Los rusos hacen otro asalto genérico en moto, como siempre lo hacen.
Las motos evitan estos campos por las numerosas minas mariposa, antiinfantería y antitanque. Siguen este camino y desplegaron dos cortinas de humo. Artillería de humo o humo lanzado por un dron en dos lados de este camino. Puedes ver una o dos, así es esta cortina de humo, porque entonces los ucranianos tendrían dificultades para atacarlos con fuego directo de armas, pero los drones, por supuesto, pueden hacerlo. Pero si la usas mal, puedes ver, ok, ¿por qué usas humo? Si la usas mal, esto es lo que pasa. Estos tipos están conduciendo como a 50, 60 millas por hora, ok, 80, 90 kilómetros por hora. Conduce a través de la cortina de humo, primero uno inmediatamente al tanque justo detrás. No lo ve porque el humo, en este caso el humo ruso, funciona para los ucranianos. Mira, el primero fue directo al tanque, el segundo apenas lo esquiva y lo logra. O sea, tienes un escuadrón en motos. Ellos asaltan, despliegan la cortina de humo y no son los ucranianos quienes los eliminan uno por uno, es su propio tanque quemado. Tras el humo, observa al segundo motociclista que lo logró. Se detiene y regresa al ver lo que evitó. Él sabe que los demás chocarán y solo él sobrevivirá, por eso ya no tiene sentido avanzar. Él va a regresar, mira al tercero. Pero ¡bam! Entra en el humo, en el tanque, ya pasó al cuarto, quinto, ¡bam! Es una montaña de carne y solo el que apenas lo logró va a regresar. El resto simplemente se estrelló, no había ucranianos involucrados, eran rusos. Su tanque ardiendo y humo, y todo un escuadrón de motociclistas fue eliminado por ellos mismos con estas motos. Y con el lodo y la temporada de lluvias acercándose, los rusos también están buscando a sus recaudadores de fondos, a sus civiles para que los ayuden, y aquí es donde entra en juego el propagandista ruso Solovyov. En el video anterior usaban motos, los rusos también usan bogies. Estos bogies en específico son donados por Solovyov y sus donadores, sus campañas, míralos. Esto parece ser de un metal muy blando y madera, y estos no parecen tener ningún tipo de distancia al suelo. Son bajos, la llanta es pequeña y no tienen suspensión. Sus bogies son muy resistentes y rígidos, podrías usarlos para atacar en junio y julio. El terreno es duro y seco, pero ahora el terreno está mojado y estos no pueden, se quedarán atascados en el lodo la primera vez que vayan. Y estoy aquí para afirmar que él robó el dinero y compró los carritos chinos más baratos que pudo y se robó el resto del dinero, porque es Solovey, por supuesto. El bloguero ruso Z. Bosniakov acusó al propagandista ruso Solovyov de suministrar equipo barato e inútil al frente a través de la fundación de Solovyov. Específicamente, buggies que los soldados rusos simplemente abandonan para que se oxiden y ni siquiera quieren usar, escribió Bosniakov. De parte de los combatientes en la operación militar especial, aquí están los buggies de Solovyov y su fundación que nos proporcionó. Son solo metal, madera y una pequeña unidad motorizada. Ni siquiera enviamos esta vergüenza a la batalla. Solo se pudren y oxidan sin uso en la retaguardia. Esta porquería se va a atorar en la primera botella que golpee y su velocidad es extremadamente baja. Todos los drones vista en primera persona serán tuyos. Solovyov grabó videos llamativos con esta porquería para el informe. Y sí, yo diría el precio en Rusia por uno de estos en China, Rusia, no importa, el precio, muy barato. Mira el sistema de dirección, la tecnología de dirección, si se le puede llamar así, yo diría que pagas como 1000 por uno de estos, quizá 2000. Son extremadamente baratos y así se ven. Y la fundación de Soloviev mueve millones de dólares, así que Soloviev simplemente robó mucho dinero. Quiero mostrarte un video de ucranianos destruyendo. Esto sucedió ayer, por cierto, ucranianos destruyendo aeronaves ligeras rusas. Estamos hablando específicamente de Yak-52. Ambos países, rusos y ucranianos, usan estas aeronaves ligeras para volar. Tiene un piloto y lleva a un tipo atrás con una ametralladora ligera y las usan para destruir. En el caso ucraniano, los Shaheds rusos, y en el caso ruso, los drones ucranianos saqueados. Así que los ucranianos también están cazando estos aviones Yok porque ahora son defensa antiaérea. ¿Quién hubiera pensado que estos aviones serían defensa aérea? Pero lo son, y son efectivos, son baratos, son fáciles de operar. Y boom, uno de ellos desaparece.
no son caros. Y aquí tenemos otro que fue eliminado. En un conflicto moderno, no esperarías que estos aviones se usaran en ningún papel, ya que, más o menos por su estilo, pertenecen a eventos deportivos o a la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero aquí tienen su papel en ambos ejércitos para destruir los drones de ala fija de largo alcance del ejército contrario. El de atrás con la ametralladora puede derribarlos fácilmente. Los ucranianos los usan mucho y ahora buscan destruir a los rusos, como vemos. Ahora, amigos, vamos a Bakrovsk. Hace 2 días llegó este informe y también leeré otros más recientes. No les voy a mentir, la situación es realmente mala en Bakrovsk, también en Kupiansk. Cuando la economía rusa está yendo extremadamente mal y los ataques ucranianos de largo alcance están siendo sumamente exitosos contra las refinerías de petróleo. La situación es opuesta en Pokrovsk y Kupiansk para los ucranianos. Situación en Bakrovsk empeora rápidamente. Los grupos de asalto de los ocupantes lograron fortificarse en la parte central de la ciudad y están preparando emboscadas no solo contra los combatientes ucranianos, sino que también disparan a todos los civiles que entran en su línea de visión. Y los rusos han disparado. Tenemos grabaciones, no se las voy a mostrar, pueden buscarlas ustedes mismos. Al igual que en Bucha e Irpin, han disparado a unos 10 civiles a quemarropa en la calle, así nada más. Así que es una repetición de Bucha e Irpin. Si sabes, sabes. Lo más probable es que en las próximas horas o días, los ucranianos tendrán que empezar a limpiar para destruir completamente a los rusos que se han infiltrado desde el flanco suroeste hacia la ciudad y recuperar el control total de este sector. Esto fue hace 2 días. Esta operación de limpieza está ocurriendo en este momento, pero no voy a afirmar que ya la hayan terminado y limpiado. Ningún ruso tiene presencia en el centro de Bakrovsk, esa es la verdad. Cabe señalar que la ciudad y las batallas urbanas aún no han iniciado, y la emoción generalizada de Samsi está, por decirlo suavemente, exagerada. Mira, esto es Bakrovsk, y los rusos se están infiltrando. Tú lo ves, yo no. 13 de octubre en el 17 de octubre. Al sur, este camino va hacia el centro de Bakrovsk. Los rusos siguen eso y amplían los flancos, tomando estos suburbios. Y la situación empeora más. Y los combates en este momento están ocurriendo en el centro de la ciudad. Eso no significa que los rusos hayan tomado el control de ciertas áreas. Eso significa que sus grupos de reconocimiento y asalto o sus grupos específicos, grupos de asalto, han sido descubiertos en esta zona. Los ucranianos solo verán estos videos, donde son atacados con vista en primera persona y artillería, destruyendo edificios. Existe una opción o una posibilidad de que los ucranianos logren rechazar esto por completo y lo corten. Pero eso aún no ha sucedido. Algunos dicen que sí, yo digo que no. Ahora mismo lo que tenemos son muchos videos. De estos videos, este es el centro de Bakrovsky, es la estación de tren, y estos son ataques ucranianos y no están atacando a los suyos. Estos son los rusos en la estación de tren y los ucranianos desmantelan estos edificios para eliminarlos. Estos no son batallones de rusos, son ciertos pequeños grupos que han penetrado las líneas y están aislados. Ahora, el tiempo dirá si se conectarán con algunas calles hacia la fuerza principal rusa. Pero ahora mismo hay pequeños DRGs en edificios específicos que están siendo demolidos por los ucranianos. Ahora les leeré por qué esto es posible. Los rusos no deberían estar en Bakrovsk. Hay una lista de errores y fracasos de los comandantes ucranianos que han hecho posible que los rusos hayan penetrado en el centro de la ciudad. Y estos son los errores. Si no hablara de esto, no les estaría diciendo toda la verdad. Hay 3 situaciones diferentes que ocurrieron en el último mes o 2 que llevaron a este momento. Y por estas 3 situaciones en los últimos 6 meses, mi predicción es que Ucrania llevará a cabo una lucha efectiva, pero lenta. La retirada de Pokrovsk se parece a Bakhmut y Avdiivka. Los rusos sufren bajas masivas, pero al final toman Pokrovsky. Échale un vistazo. Número 1. Una situación donde un comandante de brigada mintió o encubrió la pérdida de posiciones en la zona de responsabilidad. El comandante de la subunidad no informó el problema.
Número 2. Una situación donde el comandante de una unidad táctica u operativa ignoró o encubrió los informes enviados por los mandos de las brigadas subordinadas. Y esto se puede resumir en que el comandante superior no reaccionó a los informes de la subunidad. Todo esto son hechos específicos que ocurrieron. No se los voy a leer para ahorrarles tiempo, pero todo esto sucedió en 2025 en fechas específicas. Se perdieron o ignoraron posiciones específicas, y la pérdida de estas fue ignorada. Por eso los rusos avanzaron. Número 3. Situación donde comandantes de brigada y de unidad táctica u operativa mintieron. Esto ocurrió en junio de 2024, hace un año. En resumen, comandantes inferiores y superiores mintieron. Básicamente una escalada del caso A para proteger a ciertos oficiales y su reputación. Hay un problema con eso. Hay oficiales al mando que emiten órdenes políticas al ejército ucraniano sin tomar en cuenta la situación en el terreno. El mismo problema ocurre con los rusos, pero es muchas veces más grande, pero sí existe con los ucranianos, y eso inmediatamente se convierte en pérdidas masivas. Y posiciones mantenidas que no deberían mantenerse, o posiciones perdidas que no deberían perderse. Podría entrar en detalles aquí, pero eso tomaría mucho tiempo de este video. Solo lo resumí de manera muy general. El punto es que se informó que ciertas posiciones alrededor de Pokrovsk fueron superadas hace unos meses y no se reportaron para salvar la reputación de algunos comandantes. Luego los rusos avanzaron y avanzaron, y para cuando esta información llegó arriba ya era demasiado tarde. Y esto pasó muchas veces. El problema principal es que la información no está llegando a los oficiales al mando en la cima en el momento adecuado, o les llega diluida, o es una mentira. Ellos distorsionan la situación. La situación real, la información real, no les llega en tiempo real. Los comandantes están preocupados por sus puestos y su reputación. Otro problema del ejército ucraniano que también ocurre con los rusos, pero ahora me enfocaré en el ucraniano, porque creo que no muchos canales hablan de esto que ustedes ven, porque sé lo que ustedes ven, lo veo en las analíticas de YouTube. Y sé de qué hablan estos tipos, y tienden a no hablar de los problemas ucranianos, y creo que ustedes deberían saber sobre esto. La persistente escasez de personal en Ucrania sigue siendo un problema central, mientras octubre de 2025 llega a su fin. Han pasado 2 años desde que advertimos sobre el déficit creciente. Ahora se calcula un déficit de unos 10.000 soldados al mes. Durante ese periodo, esto equivale a más de 20.000 soldados que nunca fueron rotados, entrenados o desplegados para reforzar las defensas. Aunque hay muchos hombres y mujeres elegibles de 25 a 40 años, la movilización avanza poco, lo que sigue envalentonando a Rusia. Cada mes de retraso profundiza la escasez visible en todo el frente, donde las unidades ucranianas luchan por reponer sus filas. Hay unidades en el frente que llevan 2 años sin rotar. Su estabilidad mental y capacidad de combate están como al 30%. Si sabes algo sobre ese tema, entonces saber un tiempo específico para un soldado en el frente, y si cruzas ese tiempo, la capacidad de combate se degrada muy rápido. Un soldado cansado, un soldado hambriento, un soldado desmoralizado pelea muchísimo peor que un soldado motivado, con fe y entrenado. Existe una gran diferencia y falta de personal, así que la situación en cualquier línea defensiva ucraniana es bastante mala. Ahora bien, dicho esto, los rusos lo saben y también reciben estas órdenes políticas. También reciben órdenes que no toman en cuenta la situación real en el frente. Vayamos a Zaporizhia y Dnipropetrovsk, donde los rusos han estado avanzando bastante activamente en el último mes. Se los mostraré. Es una zona realmente problemática para los ucranianos. Permítanme dirigir su atención a esta zona justo aquí. Voy a retroceder en el tiempo, mírenlo. Entonces, los rusos han estado acumulando blindados en esta zona durante 6 meses. Ahora los han estado usando. Les voy a mostrar el cuarto ataque blindado en la última semana. Quiero analizarlo porque ya no vemos tantos ataques blindados. Los rusos tienen problemas con los blindados, pero si los juntan, aún pueden usarlos.
Entonces ellos saben sobre estos problemas de escasez de Marabauer ucraniano y todo eso. Tienen una orden de arriba. Ahora usen los blindados, vayan. Tenemos información de que las defensas ucranianas están cayendo, vayan. Bueno, eso es una verdad a medias, los rusos. Este caso específico fueron 26 vehículos blindados, analicémoslo. Un minuto, así que tenemos dos PTRs justo aquí, descargando ambos, uno y medio escuadrones. Unos 15 soldados llegan y entran, todos bajan, el primero quiere bajar. El exfil ya choca atrás, uno. Lo que nos indica que este primer comandante de patrulla no tiene conciencia situacional en absoluto. No sabe dónde están sus tropas, ni el segundo BTR. Ahora da la vuelta para regresar, entra en pánico total. El segundo BTR hace lo mismo. No lo veo, pero supongo que pasa sobre algunos de sus propios hombres. Creo que sí, está bien, se retira. Además ahora, aquí hay 3 soldados que se juntan y una bomba les cae encima. El resto de los soldados quiere llegar a este edificio, pero 2 de ellos estaban tirados aquí, así que ahora los llevan juntos a este edificio. Uno de los BTR fue destruido por un dron, el segundo BTR también fue destruido por un dron. Un tanque ucraniano aparece y dispara a los 2 edificios donde estaban los sobrevivientes. Él descarga toda su munición en estos edificios, destruyendo así la mayoría de estos vehículos blindados. No vemos la destrucción del resto, pero se ha informado. Y toda esta fuerza atacante fue destruida. Esa es la 4ª esta semana. Así que sí, los ucranianos tienen enormes problemas de personal, pero los rusos reciben órdenes ciegas de tomar ciertas áreas sin tener en cuenta en absoluto lo que tienen en contra. Ahora solo vuelven a empujar vehículos blindados como en 2023 y el resultado es igual. Solo quiero mostrarte los errores de ambos lados, sin filtros, así que ya sabes, eso ha sido todo. Mis amigos, regresaré para ustedes. El viernes hablaré de la economía rusa, las líneas del frente y noticias internacionales. Casi la mitad no están suscritos, así que háganlo y reciban notificaciones cuando suba video el viernes. Presionen suscribirse. Hasta entonces, mis amigos Slava, Okrini y adiós.